Hola mis amados, qué alegría poder saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Valoro y aprecio este tiempo como siempre. Destaco la misericordia del Señor. Dios, como siempre, ha sido bueno, generoso y fiel. Ha guardado su palabra de generación en generación. Estamos viviendo un tiempo muy peculiar, único en su género. Cada vez que medito en este tiempo, pues veo que nunca la humanidad había vivido algo así mundial. Ha habido guerras mundiales donde indirectamente todas las naciones han sido afectadas. Pero aunque se habla de guerras mundiales, no todas las naciones han estado en guerra, sino quizás las principales, las más poderosas del mundo, y por consiguiente las demás naciones pueden ser afectadas. Pero en esta crisis que estamos viviendo, toda la humanidad, todas las naciones están paralizadas, afectadas, los líderes de las naciones turbados, y es un tiempo profético único. En el caso nuestro, el Señor nos anunció que venía este tiempo. Dios ha enfatizado algo, y voy a reiterar esto una vez más: vivir este tiempo y no cumplir el propósito de Dios no es sabio. Dios espera que nosotros tengamos una conducta consecuente, una conducta que esté de acuerdo, que esté en armonía con la voluntad del Señor. El Espíritu de Dios nos dirige, nos revela el corazón y la voluntad del Señor. Dios tiene un plan con las naciones, con los líderes de los países del mundo, pero sobre todo a Dios le importa la iglesia. El mundo es el objetivo de Dios. La iglesia es el medio. Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es necesario que el evangelio sea un testimonio para las naciones. Pero la que se le comisionó el mandamiento es a la iglesia: id por todo el mundo. La iglesia es en este tiempo lo que era Israel en el tiempo de Jesús. Jesús dijo que de la higuera aprended la parábola. Israel es la higuera profética, es la señal. Nosotros también somos la señal de Dios. Si queremos guiarnos de una manera precisa, correcta, tenemos que ver a la iglesia, ver cómo Dios dirige a la iglesia. Nosotros somos, diríamos así, el reloj profético de Dios. Por eso es muy importante que, así como las agujas de reloj son fieles a la hora, y así como la brújula es fiel al polo, nosotros también seamos fieles a la voz del Espíritu. Jesús ascendió al cielo y él dijo que enviaría al Espíritu Santo para que estuviese con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo descendió, es nuestro guía, nuestro paracletos, el que fue enviado al lado nuestro para ayudarnos. Y a pesar de que la iglesia muchas veces se ve desorientada, ajena a la vida de Dios, eso no significa que no hay una dirección. El Espíritu de Dios está guiando a la iglesia. Ahora es como estar en una frecuencia. Posiblemente la mayoría de los cristianos no están conectados, no están en la frecuencia de Dios. Y es por eso que no pueden percibir, percatarse de lo que está sucediendo. Es necesario estar en comunión con Dios, caminar en armonía con el Señor, estar en el secreto con Dios, especialmente en un tiempo como este. Somos seres humanos, vivimos circunstancias que pertenecen a los humanos. Nadie puede negar la realidad existencial.
que vivimos. Tenemos que trabajar, tenemos compromisos, deberes que tenemos que cumplir y somos presionados por el ambiente. Los líderes de las naciones, que son los responsables de que la economía funcione bien y que la gente trabaje y pueda proveerse para sus necesidades, están preocupados por la economía y ha habido un conflicto entre la economía y la salud. Y eso ha hecho mucho daño porque los líderes de las naciones no han podido ponerse de acuerdo. Nosotros entendemos que la situación es perturbadora, es angustiosa. No hay solución. Este virus, esta pandemia ha sorprendido a la humanidad y no encuentran qué hacer. Los científicos andan buscando una vacuna, andan buscando antídotos y esas son las circunstancias que vemos. Pero hay que mirar más allá. Hay que mirar a través del lente de Dios, de la óptica del Señor. ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual? ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Dónde está el interés y el corazón de Dios? La iglesia debe tener sus ojos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe. El Señor nos llama a mirar hacia arriba, a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Jesús decía que Él pertenecía arriba. Él decía a sus contemporáneos, a sus adversarios, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. El que viene de arriba, conoce todas las cosas, porque de arriba viene la dirección. Así como sucede en cuanto al espacio, en cuanto a lo geográfico, podríamos decir así, en cuanto a cómo se ven las cosas desde un ángulo. Por ejemplo, todos sabemos que desde arriba las cosas se ven mejor. Usted está en un edificio y usted puede mirar hacia abajo y usted mira mejor que los que están aún cerca, porque mira desde arriba. Si usted mira desde un avión que está volando bajito, usted puede mirar mejor, porque desde arriba se ve mejor. Así sucede espiritualmente. Arriba, donde está Dios, donde están escondidos los tesoros de la providencia, de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, desde arriba, las cosas se ven no mejor, sino perfectamente. Dios, amados, nos ha dado la fe. La fe es la visión de Dios. La fe son los ojos de Dios. Moisés se mantuvo, dice la Biblia, como viendo al invisible. ¿De qué manera se puede ver al invisible? Pues hay una sola manera, por medio de la fe. Dios se ha hecho tangible muchas veces cuando ha tomado alguna forma o alguna semejanza, como dice el profeta Ezequiel, cuando se refiere a la gloria de Dios, él habla de la semejanza de su gloria. Porque la gloria de Dios es Cristo. Cristo es la gloria del Padre, el resplandor de su gloria. Así que toda manifestación de Dios, mis amados, teofanía, como ese término que se usa en teología, las apariciones de Dios son simplemente manifestaciones, como sucedió, por ejemplo, en el monte de Horeb, cuando el Señor apareció a Moisés en la zarza. Dios dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Dios no cabe, mis amados, en un arbusto del desierto. Fue una manifestación. Es cierto, la voz de Dios se escuchó desde dentro de la zarza. No era que Dios no estaba allí, pero mis amados, era una manifestación de su gloria. Lo mismo pasa en el arca,
que la Shekinah o la presencia de Dios, la gloria se manifestaba. Dice que el tamaño, las medidas del arca eran 2 codos por 2 codos. ¿Creen ustedes que Dios, que los cielos de los cielos no le pueden contener, puede entrar en una cajita? Es imposible, es una manifestación de la gloria del Señor. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito del Padre vino a darle a conocer. Nosotros hemos visto a Dios, porque la Biblia dice que el que ama ha visto a Dios. Pero más todavía, el que es nacido de Dios puede ver a Dios, puede caminar con Dios, puede percibir a Dios, puede creerle a Dios, conocer a Dios, entender a Dios. Tenemos la capacidad ahora en Cristo Jesús de poder entender los caminos de Dios. Hay cosas que Dios se guarda, son secretas, pero hay cosas que son reveladas. Están reveladas en las Escrituras. Hay cosas que Dios decide manifestar porque está en su propósito. Pero como he dicho en algunas ocasiones, cuando conocemos a Dios y hemos caminado con Dios, podemos, mis amados, aunque Dios no se haya revelado, entender, por lo menos en parte, cuál es el propósito de Dios o el motivo de Dios en algunas ocasiones. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, les está dando algunos consejos acerca de las vírgenes, que se deben casar o no se debe casar, acerca del matrimonio, en fin, diversos temas. Y en un momento dado, o sea, el apóstol Pablo hace una diferencia entre lo que recibió de Dios, el mandamiento que recibió de Dios, y el mandamiento que no recibió de Dios. Y él decía, por ejemplo, esto dice el Señor. Otras veces dice, esto digo yo, no el Señor. Entonces podemos decir, entonces eso no es inspirado por Dios, porque el apóstol dice, digo yo, no el Señor. Pero luego, al final del capítulo, el apóstol dice, pero yo también tengo el Espíritu del Señor. Yo entiendo que quiere decir, aunque Dios no me ha hablado de ese tema en particular, conociendo yo a Dios, me atrevo a asegurar que esto es lo que Dios está diciendo. Así que es como cuando conocemos una persona. Si vamos a una tienda y alguien le va a regalar un vestido, por ejemplo a mi esposa, me dice que yo lo elija, yo conozco cuál es el color preferido de mi esposa. De hecho, este es el color preferido de mi esposa por casualidad. Entonces, porque yo conozco a mi esposa, yo no estoy en la tienda con ella en ese momento, pero como la conozco por muchos años, yo sé cuál es su preferencia. Así sucede en el caso de Dios. Qué hermoso es conocer al Señor. En estos días, por ejemplo, yo he inquirido, yo en mi oración digo, Señor, revélame, Padre, cuál es tu voluntad. Ustedes saben cómo sucede cuando llega la inspiración profética. Yo tengo el don de la profecía y cuando estoy orando, estoy conversando, me maravillo porque de momento viene la unción profética sobre mí y las palabras brotan como desde una fuente. Y yo me maravillo de las palabras que salen por mi boca. Me gustaría que eso sucediera siempre, pero no es así. No siempre el profeta está en un éxtasis. No siempre estamos inspirados. Pero eso no significa que no conocemos a Dios. Por eso tenemos al Espíritu Santo. A veces conocemos, a veces profetizamos. A veces creemos que es un pensamiento nuestro. Después nos percatamos que Dios está en ese pensamiento hablándonos. Mis amados, ¿no creen ustedes que es maravilloso caminar con Dios, tener el Espíritu del Señor? Y cuando el Señor nos enfoca con su luz y de momento vemos la gloria de Dios, nos llenamos de estupor, nos maravillamos y perplejos adoramos a Dios
porque nos viene como una ráfaga de iluminación y decimos, gloria a Dios, entendí, ahora entiendo, Señor, porque en ese momento la luz de Dios nos enfoca con refulgencia y entonces podemos ver con claridad lo que antes veíamos oscuramente. Es maravilloso caminar con Dios, andando en el Espíritu, mis amados. No estamos siempre inspirados 24 horas, pero podemos andar en el Espíritu 24 horas cada día. Y en un tiempo como este se requiere andar en luz, porque somos hijos de luz. Hay dos cosas en la Biblia que según las enseñanzas de Jesús siempre andan juntas. Es como en el Antiguo Testamento lo que yo llamo las dos hermanas gemelas, que es la misericordia y la verdad. Dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esas dos cosas siempre van juntas. La verdad diagnostica, la misericordia sana, es el bálsamo para sanar. Esas dos cosas que en el lenguaje de Jesús andaban juntas es el tiempo y la luz. Jesús siempre hablaba del tiempo y la luz. ¿Qué relación tiene el tiempo con la luz? Es profundo o profunda la relación que existe entre el tiempo y la luz. Para Jesús era muy importante el tiempo. Hay algo que es incomprensible. Donde Dios habita no hay tiempo. La eternidad, según entiendo, es un presente continuo. No hay tal cosa en la eternidad como pasado ni como futuro. Naturalmente, en la relación de Dios con nosotros, en esta dimensión de vida, podemos hacer una diferencia, porque nosotros estamos en el tiempo y en el espacio, y Dios en su misericordia, así como Cristo entró a la vida humana, Dios entra a nosotros y nos habla en el idioma nuestro, en el lenguaje nuestro, para que podamos entender. Así que, pero en la eternidad, no hay tiempo. El tiempo siempre es en la eternidad. Yo me maravillo cómo Dios, el Dios eterno, puede caminar con seres efímeros como nosotros, temporales, no sé cómo. Es un misterio y también es un acto de misericordia. Jesús sabía que tenía un tiempo para realizar una misión comisionada por el Padre desde la eternidad. Una misión a la cual él se ofreció cuando le dijo al Señor, prepárame cuerpo y yo descenderé y yo voy a obrar la redención para darte un pueblo que se perdió en Adán, pero que yo te lo voy a rescatar, te lo voy a redimir, o voy a regresar a ti. Y desde el nacimiento de Jesús hasta el momento que ascendió en gloria, Jesús dio mucha importancia al tiempo. Porque Dios, en su plan con los humanos, como sabe que los humanos se rigen por tiempo, por eso hizo las dos grandes lumbreras. El sol determina. El sol determina el tiempo en la tierra y ese tiempo está basado en los movimientos de la tierra, de rotación y traslación. Entonces, Dios ha establecido una manera de que los hombres cuenten o puedan contar el tiempo. Y Dios, desde la eternidad, entra en el tiempo nuestro y se revela y lo hace de una manera perfecta, maravillosa. Amén. Es Dios, eso se llama gracia. En el Antiguo Testamento, gracia es cuando Dios desciende a favor de los hombres. Condescender. Desciende para ayudar a los hombres.
una persona como Jesús, que era Dios entre nosotros, y que no dejó de ser humano. Él fue en todo semejante a sus hermanos. Él nació, dice el apóstol Pablo, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, como todo ser humano. Así nació. Eso hizo que muchos se confundieran y dijeran, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos aquí? ¿Cómo dice este que viene de Dios, que Dios es su padre? No entendían, no entendían. Pero Jesús no dejó de ser humano, así como no dejó de ser Dios. Naturalmente, se limitó al tiempo, al espacio, a todo lo que es la vida del hombre y usó lo sobrenatural, lo divino, cuando era voluntad del Padre. No usó los dones divinos para algún provecho personal, dándonos un ejemplo a nosotros. Pero me ministra ver a Jesús tan sometido al tiempo de Dios. A los 13 años le dice a su mamá, allá en el templo, cuando la mamá lo perdió de vista, en los negocios de mi padre me conviene estar. María no entendió. Cuando estaban en la boda en Caná de Galilea y la madre quería que Jesús ayudase, cuando se acabó el vino, Jesús le dice, mujer, no ha llegado mi tiempo todavía. Aún para obrar en esa invitación, en esa boda, su vida estaba regida por el tiempo de Dios. Capítulo 7 de Juan, sus hermanos, que dice que no creían en él, comenzaron a presionarlo para que fuera a la fiesta. Y él le respondió, el tiempo de ustedes siempre es, pero mi tiempo no siempre es. Cuando llegó la hora de ir a la cruz, Jesús dijo, ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Ha llegado la hora de la cruz. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esto. No, llegó la hora de la cruz. Así que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque llegó la hora. Llegó la hora. En el reloj profético del plan de Dios con su Hijo había llegado la hora. Jesús, en un lenguaje figurado, yo creo muy profundo, relacionó el tiempo con la luz. Yo puedo decir que el que anda en el tiempo de Dios, anda en la luz de Dios. El que se pierde en el tiempo, porque se turba, por la razón que sea, perdió la luz. Perdió la luz. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 9, un episodio muy conocido, dice la narrativa bíblica, y a pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y miren lo que añadió, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Noten ustedes, más es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el tiempo que el día dura, porque viene la noche cuando no se puede hacer nada. Es muy interesante este episodio. Saben ustedes, por la pregunta
de los discípulos, ¿quién pecó? Este, este o sus padres para que naciera ciego. Los rabinos habían enseñado que cuando alguien nacía ciego era por causa del pecado, porque Moisés había prometido salud y largura de días en la ley a aquellos que obedecían los mandamientos de Dios. Así que si alguien nació ciego era un maldito por alguna razón o pecaron sus padres o sus ancestros o esa persona, y ese era el concepto teológico de aquellos días. Jesús, que no andaba en tradiciones ni en teologías, sino en la luz de la verdad, les dice, ni este no pecó, ni sus padres tampoco. Este hombre nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten. En otras palabras, Dios en su soberanía determinó que este hombre naciera ciego y que yo conociera a este hombre y que este hombre viniera a pedir mi ayuda en el día de hoy, justamente en la hora de hoy, para que yo lo sanase y de esa manera se manifieste el poder de Dios como una evidencia de que mi ministerio viene del cielo, que yo fui enviado del Padre para que ustedes crean. Noten ustedes, amados, el hombre nace ciego en la soberanía de Dios para dar una oportunidad a Jesús, no solamente de manifestar la misericordia a este ciego, a este hombre, sino cumplir el propósito de Dios que había determinado ya que Jesús ese día hiciese ese milagro. Ahora miren lo que dice Jesús. Hay que orar mientras dure el día. Voy a leer el texto, versículo 4, para que entendamos. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el tiempo que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para Jesús, el día, o sea, la parte clara, las 12 horas aproximadamente, los judíos contaban la parte clara desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso depende la estación del año, pero más o menos 12 horas. En ese tiempo de claridad era el tiempo de trabajar. En el tiempo de Jesús no es como ahora, que las ciudades están iluminadas y se trabaja y hay turnos de trabajo en las noches. No. Cuando llegaba el ocaso del día y venía la noche y todo se oscurecía, eran densas tinieblas que había y no se podía hacer nada, salvo en las casas habían luces de lámparas de aceite que estaban encendidas, pero eran cosas, era tenue, una luz que no iluminaba mucho. Entonces, en aquellos tiempos era bien marcado que el tiempo del día era para trabajar y orar y que la noche era para dormir. Y Jesús usa ese lenguaje figurado para decir, mientras dure el día es el tiempo de Dios. El día es el tiempo de Dios. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. En el capítulo 12, cuando se oyó la voz de Dios, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, Jesús dijo, ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios será glorificado. Así que cuando llega cuando llegue el día, el tiempo de Dios, hay que obrar. Jesús dice, yo tengo que sanar a este hombre hoy, no mañana. No mañana. Él ha sido ciego desde el nacimiento, pero hoy es el día de su salvación, de su salud, pero más todavía, el día en que Dios obra a su favor, cumple un propósito, glorifica su nombre y testifica que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, aplicando, cuando es el tiempo de Dios, es el tiempo para obrar. Es el día. Es el día de Dios. El día para obrar. Hay que aprovechar el tiempo.
Mis amados, es incomprensible para la mente humana que el Dios eterno, que no se rige por el tiempo, ni está en el espacio, pero que cuando obra en su plan con el hombre, sí Dios se ajusta y se adapta y tiene un tiempo. Lo de Dios no se hace ni antes ni después. Dios tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Cuando llega la hora de Dios, llegó la hora de Dios. El que camina con Dios no puede obrar en otro tiempo. No es que lo dejo para mañana, no, que hubiera sido mejor hacerlo ayer o antes de ayer, no, tiene que ser en el día de Dios. Este ciego tenía que recibir la sanación ese día, porque Dios había asignado a Jesús esa obra ese día. Y Jesús ilustró, yo tengo que obrar mientras dura el día. En otras palabras, yo tengo 3 años y medio para realizar el ministerio del Padre. Yo no puedo adelantarme, ni atrasarme, no puedo rezagarme. Tengo que aprovechar el tiempo y estar bien sintonizado para cuando llegue el momento yo actuar. Es interesante en la vida de Jesús que aún en la cruz del Calvario, dice la Biblia, y Jesús, sabiendo que había llegado la hora, dijo, sed tengo. Naturalmente, sabemos que eso tiene una interpretación, pero yo aplico, aún para decir sed tengo, Jesús se sometió al Padre. Llegó el momento preciso del Padre. Cuando llega la hora, hay que actuar. Jesús dijo a sus contemporáneos, ustedes no conocieron el tiempo de su visitación. El Señor tiene un tiempo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús siempre ha estado en el tiempo de Dios. Lo mismo sucedió con la resurrección de Lázaro en el capítulo 11. Miren ustedes algo muy parecido y la misma enseñanza. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense, cuando supo que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Atención aquí. Luego, después, está hablando de tiempo, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Los discípulos estaban turbados. Hace 2 días se le llegó la noticia y se quedó. Ahora dice que llegó el tiempo de ir a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. En otras palabras, están diciendo, si vas a Judea, tú puedes morir. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza otra vez porque ve la luz de este mundo. El que anda de día, tiempo. No tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, significa, no anda en el tiempo de Dios, anda dormido, entretenido. Está en su lecho, descansando del sueño. No está obrando a la obra de Dios. Tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces a sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro
ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Por eso duré 2 días donde estaba. Yo sabía que no era el día de Dios y esperé 2 días más para llegar. Y me alegro, por eso me alegro. No me alegro porque Lázaro se murió. No me alegro porque no llegué a tiempo. Me alegro porque voy a ir en el día de Dios. Si yo voy un día antes, no es que Dios no pueda hacer el milagro, pero Dios no obra así. Dios no obra en mi tiempo. Dios no obra de acuerdo a lo que suponemos es lo mejor y lo más conveniente. Dios tiene un tiempo para todo. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a Él. Fíjense, yo he leído este pasaje y he predicado de esto en otras ocasiones, pero hoy yo entendí en el contexto de lo que estoy hablando la importancia del tiempo. Fíjense, lo que leí anteriormente está en el capítulo 9, la experiencia del ciego, y aquí en el capítulo 11. La enseñanza es la misma. En el caso del ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? No fue que nadie pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí viendo la enseñanza, tengo que obrar mientras dure el día, porque va a llegar la noche donde no puedo hacer nada. Tengo 3 años y medio para hacer la obra de Dios. Son los años de luz. Son los años de luz. El tiempo señalado por el Padre para hacer una obra es el tiempo de la luz. Ahora, con Lázaro es interesante porque Jesús oyó la noticia y hay un énfasis. Miren el mensaje, miren el telegrama. Lázaro, a quien tú amas, está enfermo. ¿Por qué sus hermanas le dicen a Jesús, a quien tú amas? Es una manera de persuadirlo a que se mueva. En otras palabras, tú eres bueno, tú haces milagros, tú favoreces a todos los necesitados, pero sucede que un amigo tuyo que tú amas mucho te necesita y tú tienes que venir pronto acá porque si no se muere. Y Jesús oyó el mensaje y dice que a propósito se quedó 2 días más para que se muriera. Pero no porque quería que Lázaro se muriera. Naturalmente, al resucitarlo 4 días después, ya estaba su cuerpo en descomposición y el milagro fue más notorio. Pero eso no era tanto lo importante. Era importante, pero no era lo más importante. Lo más importante era llegar a resucitar a Lázaro cuando era el tiempo. Jesús había tenido un conflicto con los líderes religiosos en Judea y los discípulos dijeron, Señor, si tú vas allá, cuando llegó la hora, vamos a Judea, llegó el tiempo, maestro, te querían matar, llegó la hora. Mientras dure el día tengo que obrar. ¿Me van a matar? Sí, ellos piensan que me van a matar, pero no me van a matar. ¿Cuántas veces en la narración de los evangelios dice que procuraban matarlo, pero no lo pudieron hacer porque todavía no había llegado su hora? Eso se repite como un estribillo, no con la frecuencia así que estoy diciendo, pero sí es muy notorio que a veces se lo querían matar y dice, no lo prendieron porque todavía no había llegado su hora. Jesús no murió en víspera, Jesús murió el día que tenía que morir. Así toda obra de Jesús estaba planificada por el Padre. Jesús dice, no me importa morir en Judea. Yo sé que no voy a morir ahora en esta ocasión, pero uso eso para decir, a mí nadie me puede matar. Yo soy inmortal hasta que yo haga la obra de Dios que yo tengo que hacer. Entonces, ese lenguaje es tan extraño. Cuando aclara, nuestro amigo Lázaro está muerto y me alegro para que ustedes crean. Entonces, si ustedes siguen la narración, van a ver que Jesús llegó a la aldea de sus amigos, de Lázaro, Marta y María, y dice que como que no entraba. De hecho, Marta tuvo que correr a buscarlo, y tuvo el encuentro, se tiró a los pies, maestro, si hubieses estado aquí, no fuese muerto mi hermano. En otras palabras,
lo culpó de que había llegado tarde. Él aseguró resucitar a tu hermano. Luego mandan a buscar a María. María viene y dice que salió, le dijeron, el maestro está aquí y te busca. Y entonces ella salió corriendo y dice que todavía Jesús no había entrado a la aldea. Esas palabras, venía pasos de tortuga, no quería cómo llegar porque tenía que llegar exactamente en el tiempo que tenía que llegar. Todos estaban maravillados, aún los amigos o familiares que estaban allí en el funeral dijeron, no podía este que abrió los ojos a los ciegos hacer que este no se muriera, si hubiera llegado a tiempo. Todos acusaban a Jesús de llegar tarde. Aún María, cuando vino llorando, dijo lo mismo que Marta: maestro, maestro, si hubieses estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Resucitará a tu hermano. Llegó la hora. Y ahí otra vez repite Jesús lo que dice en el capítulo 9. Me conviene obrar mientras dure el día. En el capítulo 12, capítulo que sigue, en el versículo 35, en el mismo contexto, esto fue cuando Jesús anuncia su muerte. Miren ustedes el contexto aquí, en Juan capítulo 12, dice el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Llegó la hora. No le voy a decir, Padre, líbrame, no, llegó la hora. Yo tengo que cumplir en esta hora lo que tengo que cumplir, y es tomarme la copa del juicio de este mundo. Ha llegado el tiempo de la expiación del hombre, y yo soy el Cordero de Dios que tengo que ser sacrificado. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que respondió, yo, dice, lo he glorificado y lo glorificaré todavía más. O sea, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Escuchen ahora, la hora es, dice, ahora es en el tiempo, el juicio de este mundo. Ahora, eso es tiempo, ahora es el tiempo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Llegó la hora de que Satanás salga. Y Satanás sale cuando yo muero. Ahí ya él no tiene autoridad sobre el hombre, ahí termina su gobierno y ahí entra el reino de Dios. El hombre que el pecado destruyó por causa del tentador, ahora viene la redención, viene el fracaso del reino de las tinieblas y viene el triunfo de Dios y de los que son de Dios. Y dice, lee de nuevo, ahora es el juicio de este mundo, llegó ahora, la cruz. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, llegó la hora. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Escuchen. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿O este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, escuchen, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tantos que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Cuando llegó la cruz, que él le dice, Padre, llegó la hora, glorifica tu nombre. Dice, ya yo lo hice a través de ti y lo voy a hacer otra vez después de la resurrección. Y se oyó la voz del Padre. Entonces,
los presentes dijeron, ¿cómo es? Si tú eres el Cristo no muere. Jesús no se puso a responder eso. Le dijo, abran los ojos, que llegó la hora. Es el tiempo de la luz. Yo tengo que obrar mientras dure la luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Y yo obro en la luz de Dios. La luz de Dios es también el tiempo de Dios, donde hay que obrar. Y Dios nos aconseja. Jesús dice, obre mientras dure el día. Ahora, ¿por qué toda esta palabra? De hecho, miren, cuando Dios me dé esta palabra, yo no estoy pensando, como ha sucedido en otras ocasiones, que el tema del mensaje que estamos repitiendo a ustedes está hablando de tiempo de guerra y tiempo de paz, y que hay que obrar de acuerdo al tiempo de guerra y de acuerdo al tiempo de paz. Aprovechar el tiempo de paz para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para cuando llegue el tiempo de guerra, que todo esté hecho. Pero yo no estaba, cuando Dios me dio esta palabra, de hecho, déjeme decir algo, el domingo pasado, esta era la palabra. Y yo comencé a hablar y el Espíritu fue por otro lado. Ahora le dije, Señor, ¿cuál es la palabra? La que te di el domingo. Que de hecho no es un sermón preparado. Simplemente Dios me ha dicho, esta es la idea. Y ahí vengo espontáneamente y estoy delante de ustedes con lo que Dios me da. Pero viene la aplicación, amados. Esto no es tanto una linda revelación de las enseñanzas de Jesús. Eso apliquemos ahora. Dios habló hace 4 años y lo repitió hasta el cansancio, que venía un 9/11, un tiempo de emergencia, donde las alarmas iban a sonar. Y las alarmas han sonado en las naciones de tal manera que hay turbación. Los hombres corren en todas las direcciones, no encuentran qué hacer. En el mundo, en algunos países, se está reabriendo todo. Y van a tener que regresar, porque no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. En algunos lugares no ha llegado el tiempo. Quizás en otros llegó el tiempo. Yo no lo sé. Pero Dios nos está dando una gran enseñanza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos ansiosos por salir, para ir al culto. Yo quiero ir al culto. Yo estoy ansioso de que se reabra para adorar a Dios con ustedes. Pero yo tengo la misma prisa de Dios. En otras palabras, me interesa andar en la luz de Dios. Yo no quiero salir de mi casa a hacer nada fuera del tiempo de Dios. Lo importante no es cuándo eso terminará. Vamos a reabrir. No. La pregunta es, ¿he cumplido yo el propósito de Dios? ¿He obrado en el día? La parte clara, donde puedo obrar. Va a llegar la noche, yo no sé cuándo va a llegar la noche, donde no vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo. No hay otro tiempo para hacer lo que Dios ha determinado en tiempo de este 9/11, emergencia, pandemia, confinamiento. No hay otro tiempo, este es el tiempo. Miren, mis amados, les estoy hablando así, pero por dentro estoy temblando, porque yo me pregunto, tú, Juan Radamés Hernández, ¿estás cumpliendo el propósito de Dios con la precisión y exactitud con la cual tú estás enseñando a tu pueblo o a mi pueblo? Tiemblo, amado. Yo no estoy diciendo esto porque yo lo estoy viviendo, pero yo quiero vivirlo. Yo quiero vivirlo. Yo me siento mal, aunque es un tiempo para familia y un tiempo, naturalmente, somos seres humanos, puede haber cualquier tipo de distracción aquí en la casa, lo que sea. Pero aún así digo, Dios santo, el tiempo. ¿Qué más tú quieres, Dios? ¿Qué más tú quieres, Dios? En cuanto a mí, yo soy un creyente, pero soy un pastor. Yo dirijo un pueblo. No me quiero dar un título, pero soy profeta. Soy el instrumento que ha anunciado esto. Quiere decir que yo debo entender más que ustedes. No porque soy más inteligente, sino porque a mí me lo reveló Dios. Oren por mí, para que Dios tenga misericordia de mí. Se lo digo de corazón. Porque si Dios tomara en cuenta
todas las cosas de acuerdo a la seriedad y a la trascendencia y a la relevancia de su propósito en un tiempo tan difícil, complicado e incomprensible como este, mis amados, es para tirarnos y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y pedir perdón, pedir perdón. ¿Qué tal? Ojalá que yo no esté profetizando. Que Dios diga, bueno, pasaron 6 meses o 70 semanas, como habló que son 70 semanas, pasaron 70 semanas, les di una oportunidad, estuvieron solos para cumplir un propósito y no lo hicieron. Bueno, voy a tener que hacerlo otra vez. Y nos meta otra vez en lo mismo. Y imagínense que decida Dios someternos tantas veces hasta que nosotros entendamos y lo hagamos. Si Dios determina que como quiera tenemos que hacerlo, ay, Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros, amados. De verdad, la situación es seria. Ya Dios ha dicho lo que quiere alcanzar, quiere comunión con Él. Miren, amados, no se ha dicho todo, se ha dicho algo de lo que Dios quiere alcanzar. Que Dios haya cerrado todos los edificios donde se adoren las naciones. Podemos decir muchas cosas. Está rompiendo los patrones, las estructuras, los estereotipos. Algunos van a concluir que Dios no quiere que nos reunamos en un edificio, vamos a hacerlo en las casas. Amados, no seamos ligeros. Esto es más serio todavía. Algunos se van a aprovechar para llevar a cabo su propia visión. Eso no te trata de mi visión, sino la visión de Dios. Yo quiero entender. Yo oro al Señor y mientras estoy hablando a ustedes, a la vez, simultáneamente, mi pensamiento, estoy orando al Señor, diciendo, ten misericordia de mí, revélame, Señor. Y no solamente quiero revelación, a veces le digo, Señor, no es suficiente que yo me arrepienta, quiero convertirme. Convertirme significa no solamente sentir un sentimiento de reconocimiento de que hice algo incorrecto o que no he hecho lo que hay que hacer, sino yo quiero convertirme, que significa regresar a Dios, dar la vuelta, regresar a Dios y hacer lo que tengo que hacer. No lamentarme de lo que pudo haber sido y no fue. No, mis amados, hay que obrar. Y mire, Dios sabe que se lo estoy diciendo con sinceridad de corazón. Mientras digo esto, tiemblo por dentro. Hay algo que yo siempre le pido a Dios. Señor, yo no quiero ser un fariseo. Un fariseo que pone carga sobre los demás que ni toca. Yo tengo que poner una responsabilidad mayor sobre mí como mensajero de Dios, porque la palabra pasa primero por mí, porque yo pierdo la eficacia en la predicación si yo no vivo lo que estoy comunicando de parte de Dios. Debo ser un ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en conducta, en fe. Debo ser íntegro con Dios y con la palabra y con ustedes, mis amados. Oren por mí, soy un ser humano con pies de barro y me estoy humillando, no porque me siento culpable, sino me siento responsable. La culpabilidad es emocional, no lleva a nada. Quiero que siempre mi tristeza sea esa que me lleva a arrepentimiento, no la emocional que me lleva a culpabilidad, sino, como dice Pablo, tristeza que es según Dios, esa me lleva a arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a conversión. Conversión es hacer lo que hay que hacer en el día de Dios, en el tiempo claro, en el tiempo señalado por el Padre, en las horas determinadas por Dios, que hay que hacer lo que hay que hacer. Mis amados, es tiempo de tirarnos a los pies de Dios, del Señor, pedir ayuda. Dice, Señor, auxíliame, rescátame. Toca mi corazón, examíname, por favor, necesito tu fuerza, tu guianza, tu intervención. Empújame, guíame, Señor, úrgeme. Así como hiciste con Lot, los ángeles, muévete, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Llegó el tiempo, escapa por tu vida. Dios ha tenido que llevarse al cielo, mis amados, a cientos de miles de personas que ya no van a estar con nosotros. ¿Por qué lo hizo? En su plan perfecto ha logrado muchas cosas, pero Dios no va a enlutar voluntariamente a los hijos de los hombres. No escucha a Dios esas viudas que están llorando, esos huérfanos que están gimiendo con gran dolor,
porque han sido privados de sus seres queridos. Lo hace Dios arbitrariamente, no, mis amados. Es que Dios quiere, como ha dicho, llamarnos la atención, sacudirnos, diciendo qué están pasando, hacia dónde van. Esto no es un juego, esto es real, esto es verdad. Ha llegado la hora en la cual el Hijo de Dios ha de ser glorificado. Mis amados, hace 20 siglos Cristo dijo que venía pronto y que dio señales y que venía de repente y que venía como ladrón y que venía como relámpago que nace en el oriente y se muestra hacia el occidente. Nos habló de que venía de sorpresa. ¿Seremos sorprendidos después de tantas señales? Miren, esta señal no se parece a tantas. En algunos lugares de la tierra ha habido plagas. Pero mis amados, las características de esta pandemia no la hemos vivido. Ha habido otras pestes en otro tiempo, en Europa, en otros lugares de la tierra, por un tiempo, pero localmente en un continente. Pero en el tiempo moderno, que el mundo está comunicado y que estamos todos conectados de cierta manera, en este tiempo de globalización, mis amados, Dios ha aprovechado la situación y el tiempo y las condiciones humanas para lograr un propósito con las naciones, con los líderes de las naciones y con la iglesia. Dios mío, como si Dios rogara por medio mío. Ruego, amados, tomemos en serio esto y oren por mí. Sinceramente, oren por mí. Porque lo estoy diciendo y yo estoy temblando, diciéndole al Señor que tenga misericordia de mí. Recibimos el mensaje, lo estamos entendiendo. ¿Cuántos días nos faltan? Yo no lo sé. Miren, Dios me dio este pensamiento. Lo voy a leer rápido por el tiempo. El amanecer es la señal de la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, porque su misericordia se renueva cada mañana. Cada día es una oportunidad de Dios para los hijos de los hombres. Somos bienaventurados cuando entendemos que la vida es corta, pero el propósito de nuestro Creador es grande y sagrado. La vida es corta, pero el propósito de Dios es grande y sagrado. Malgastar el tiempo en trivialidades no solo ofende a nuestro Creador y perjudica nuestro propósito terrenal, sino que afecta nuestro galardón eterno. La salvación nuestra fue asignada al Señor Jesús y Él la logró con indecible humillación e imponderable sacrificio. Vivir para buscar lo nuestro y no lo suyo, como menospreciar el tiempo invirtiéndolo en cosas vanas, es traicionar su amor y desestimar su cruz. Este pensamiento me lo dio Dios hace unos meses. Y mira lo que dice aquí. Termino con estas palabras. En un minuto se puede salvar una vida. En un minuto se puede evitar una tragedia. En un minuto se puede consolar a un triste. En un minuto se puede animar a un desalentado. ¿Cuánto se puede realizar en un minuto y hasta en 30 segundos? En menos de un minuto se puede sonreír, pero cuánta alegría se transmite con una sonrisa. En menos de un minuto se puede brindar un afectuoso saludo, pero cuánta sanidad puede traer a un alma necesitada de cariño y aceptación. La vida es corta, pero empleada para Dios puede ser larga y puede ser efectiva. Mi oración y mi deseo es el mismo. Que Dios nos haga entender y que andemos en luz como hijos de luz. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.